Bueno, Quique, la siguiente pregunta que te queremos hacer es ¿hasta dónde crees que debe llegar la lealtad a un partido, a unas siglas? Bien, la lealtad es una palabra muy fuerte. Se tiene lealtad en las personas, en ideas, en quien te apoya y en los que te han votado, ¿no? Y en los tuyos, en tus vecinos. Y esa lealtad tiene que durar para siempre. Con un partido prefiero hablar de un compromiso. Se tiene un compromiso cuando te presentas a unas elecciones y con unas siglas. Te comprometes con un proyecto y esta tiene que ser firme, pero siempre sabiendo que nunca hay que dejar de lado a los tuyos. Si pudieras y estuviera en tus manos, ¿qué es lo que borrarías de la anterior legislatura en SAB? No solamente medidas del PP, sino en general. Bien, no soy concejal ni alcalde, pero estoy seguro que para cualquier cargo público la mayor satisfacción que puede tener es mejorar la vida de sus vecinos, crear infraestructuras, cambiar su municipio o ciudad mejor y ofrecer servicios para que sus vecinos tengan la mayor calidad de vida posible. Si pudiera cambiar algo, la situación económica que nos ha afectado a todos. A ver, Quique, ¿crees que son positivas desde el punto de vista político las redes sociales? En la universidad estoy haciendo un curso de marketing político, oratoria, redes sociales y comunicación y sí, ahora mismo vivimos en la política 2.0 porque es la herramienta más cómoda, rápida, eficaz de llegar a la gente. Y es una forma sencilla también de conocer a los que te rodean, como en San Antonio tenemos varios grupos de Facebook con 700 miembros y creo que entre nosotros nos vamos conociendo todos, pero nunca hay que olvidar el puerta a puerta. Hay gente que no está todo el día metida en las redes sociales y el puerta a puerta es más cercano, conoces a un vecino yendo a las casas. Y bueno, aquí en San Antonio la verdad es que con tanto grupo de Por un pueblo sin enchufe, San Antonio Algever, La Verdad, somos muy activos, tenemos mucho debate. Y bueno, estoy también seguro que a nivel nacional o autonómico muchos políticos, si no fuera gracias a redes sociales, no se les conocería tampoco. ¿Para ti debe legislar la lista más votada o dejar que sean los pactos los que organicen los ayuntamientos? Esta es la buena, ¿eh? Esta es la buena. Esta es la buena. Pregunta trampa. No, bueno. ¿Qué se dice? Soy sincero. Que los pactos son legítimos no se puede discutir, lo permite la ley. Ahora bien, hay pactos antinatura que pervierten totalmente la decisión de los votantes o de los vecinos. Y me gustaría poner varios ejemplos en les Corts Valencianes, en Valencia, en Gandía, en Almásera, en la Pobla de Ibona, otros muchos tantos ejemplos aquí en la comarca. Se han juntado 3, 4, 5, incluso 6 partidos para que no gobierne la lista más votada. Los pactos tendrían que quedar claro antes de las elecciones, que la gente supiera quién se va a unir y que la gente sea la que decida. Me gustan las listas abiertas, me gusta que gobierne la lista más votada y las segundas vueltas. Todo lo que sea participación y no que se elijan en los despachos me gusta. Ahora te voy a pedir que con una frase corta definas a Quique Santafosta. El padre de un amigo. Me conozco a su hijo. A Ramón Orozco. Es persistente e inquieto. A Eugenio Cañizares. 8 de abril, San Antonio de Nájera. ¿Y a Marta Retamosa? Pues nunca he hablado con ella, la verdad, no he tenido trato, pero no por nada, simplemente le envié petición al Facebook, no me la aceptó y cuando he estado con ella en el pueblo nunca me ha dicho nada, pero supongo que será buena persona. Y ahora te pedimos la opinión que tienes sobre el ¿sabes qué? Bien, me gustan los medios de comunicación, creo que estar informado e informar también es muy importante y si se hace con un poco de humor y así en un sofá tipo un programa de televisión está bastante bien. Bueno, Quique, y ahora ya para acabar la entrevista te vamos a hacer una serie de preguntas y una respuesta rápida. Vale. La famosa pregunta de playa o montaña. Playa, me gusta el mar. ¿Aficiones que tengas? Ir en bici, nadar, salir con mis amigos, leer, la política, lo normal. Lo normal. ¿Deportes favoritos? Los deportes de motor y el fútbol, soy de Valencia. ¿Tienes un líder favorito? Bien, te podría decir, entre vivos y muertos, lo que quieras, pues tú mismo. Te podría decir bastantes, desde los que admiro hasta los que me parecen referente a seguir. Te puedo decir Obama, Esperanza Aguirre o Isabel Bonig, y que hayan fallecido me quedo con Margaret Thatcher y con Suárez. ¿Un grupo musical o cantante favorito? Me gusta todo tipo de música, pero la verdad es que soy un poco comercial y me gusta lo de Hit FM y 40 principales, pero como grupo me quedo con los Imagine Dragons. ¿Una película que volverías a ver? El otro día vi Los Miserables, la volvería a ver. Muy buena. ¿Un momento especial en tu vida que recuerdes? Cuando nacieron mis sobrinas, sin duda. ¿Un actor y actriz favorito? Me gustan las películas de James Bond, así que Daniel Craig o Pierce Brosnan. ¿Un sueño que tengas por cumplir o desear? Emprender un negocio me gustaría mucho.
Y ahora, para finalizar, un eslogan o una cita favorita. Bueno, si hablamos de citas políticas, tengo un montón de Kennedy, de Churchill o de Margaret Thatcher que me gusta mucho, pero si me tengo que dar con una que sea así de verano, me quedo con una del anuncio de Estrella Damm del año pasado, que es la de todo depende del cómo y el cómo solo depende de ti, que es muy buena. Bueno, pues Quique, pues muchas gracias, y ahora queremos darte desde, ¿sabes qué? Un detallito, que es una bolsita. Muy bien. Para la que playa, guardes ¿no? un buen recuerdo de esta entrevista, pero sobre todo para que te des cuenta que es transparente. Es muy como bien. tiene que ser un político. Y para ir a la playa, ¿no? Y para ir a la playa. Perfecto. Muchas gracias por Muchas tu gracias. tiempo y a seguir para adelante. Muchas gracias.